Dice la palabra del Señor en Malaquías capítulo 4 y versículo 6, que Él hará volver el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Bienvenidos una vez más al devocional. Muy buenos días para todos y que hoy sea el mejor día de nuestras vidas porque lo vivimos de la mano de Dios. Hoy tenemos un día muy especial. Tenemos la presencia de nuestro amado Dios porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y no solo eso, también dice en su palabra que cada que nos reunimos en su nombre, Él está ahí en medio de nosotros. Pero también tenemos la bendición de compartir con nuestra hermana Zenelda Hernández, una gran mujer de fe, una persona que ustedes van a conocer hoy y sé que se van a enamorar de ese testimonio tan lindo de lo que Dios ha hecho en su vida. Dios nos dio la oportunidad de conocernos a través de este medio. Ella es una nicaragüense muy especial. Y ya en unos segunditos vamos a estar aquí entonces conociendo más de ese testimonio. Y comencé leyéndoles ese versículo de Malaquías capítulo 4 y versículo 6 porque su testimonio tiene que ver mucho justamente con eso, con lo que el Señor puede hacer en las familias y cómo Él hace volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Aquí estoy tratando ya entonces de invitarla, ya acabo de enviar ese mensajito. Perfecto, por ahí ya nos estamos uniendo. Pastora, buenos días. Quiero ver que no miro mi imagen. Déjeme ver. Muy buenos días, No Enelda. sé Sí, qué no te podemos pasó. ver todavía, te escuchamos, pero no te vemos. Ok, ahorita aquí estoy viendo, espéreme. Ay, y aquí yo creo que ya me pueden ver. Yo creo que ahí. Perfecto, muy buenos días, Buenos días, bienvenida. pastora. Gracias por invitarme a este tiempo para compartir con toda esta comunidad hermosa. Me ha encantado unirme siempre a sus devocionales. Creo que por aquí está Johanna, que es Los Ángeles. Ella, yo le recomendé, y tú te tienes que meter a estos devocionales desde que yo la conocí. Y mire, ha sido de bendición para mi vida. Pues aquí estamos, pastora. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me permite estar aquí, de poder hablar de las maravillas que Dios ha hecho en mi vida. Pues nada, muchas gracias a todos los que se van a unir, a todos los que se han unido en esta hora. Yo sé que aquí hay gente paisana, miro que está Blanca Valdés, dice que es nicaragüense. Pues es una dicha poder compartir con muchas personas el mensaje de Dios y lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, pastora. Gloria a Dios, de verdad que Dios hace las cosas de una manera increíble. O sea, a través de este medio podernos conocer, para mí es la primera vez que la veo así. No nos habíamos sino escuchado por teléfono, pero Dios tiene Sí, formas creativas de cumplir sus propósitos, porque con Él de verdad que no hay ninguna casualidad, sino que el amén. propósito, y bueno, yo sé que con algún propósito especial nos permitió conocernos aquí en TikTok y no ha sido en Amén. vano. Así como en esta comunidad hay un montón de personas de fe, otras que han llegado a Cristo, personas que aquí conocieron del Señor, otras que han Amén. iniciado a ir a la iglesia, que ni siquiera viven pues acá en Houston, pero que han buscado un lugar donde congregarse. Entonces esos son los verdaderos testimonios de fe, pero un día estábamos ahí compartiendo todos en el devocional cuando esta hermana toda linda dice, ella es mi pastora. Yo estaba leyendo un comentario suyo y dije, wow, yo no sabía que la hermana Zenelda es una pastora, es una mujer de fe, y me sentí tan honrada y tan privilegiada de poder llegar a personas como usted. O sea, qué privilegio, porque ustedes tienen ese llamado, tienen esa unción tan linda de Dios y aún así pueden ver Gracias. algo especial en este devocional y se han quedado. Así que muchas gracias. Pero también hubo un día que yo les estaba contando hace como 2 semanas un testimonio de alguien de nuestra iglesia que un día en un retiro estaba hablándonos de cómo Dios lo hizo libre del rechazo, de la culpa, de un Amén. pasado muy doloroso. Y él nos decía que cuando estaba niño una vez estaba viendo un álbum familiar y él le dice a alguien de la familia, "Ay, yo por qué no me parezco a mi papá, o yo a quién me parezco". Y el niño preguntaba y preguntaba hasta que alguien le dice, no, es que él no es tu papá. Y varias personas nos compartían acá en el chat de cómo habían vivido esa misma experiencia. Y una de ellas fue la pastora Zenelda. Yo dije, Sí. ¿qué? Tiene que contarnos ese testimonio. Sí, pastora, la verdad que
cuando yo vi esa parte que usted habló y vi varios comentarios de gente que decía, yo soy una de ellas, pues yo dije, yo voy a levantar mi mano porque yo soy una de esas personas. Y puedo decirle, pastora, que eh, soy un testimonio de las maravillas, de la honra de Dios sobre mi vida. He visto la mano de Dios, el poder de Dios sobre mi vida y ese en específico es un testimonio que yo quiero contar porque yo sé que así como ese día muchos dijeron que era parte de su vida, es la parte de la mía y cómo Dios cuando venimos a Él sana nuestra identidad, sana todo lo que tal vez en su momento en el momento de nuestra niñez, el enemigo quiso quebrar para distorsionar nuestro propósito, pero Dios lo convirtió en algo maravilloso. ¿Y sabe por qué? Yo me di cuenta básicamente por algo muy importante que pasó en mi vida con ese testimonio que le voy a dar, por el amor que yo recibí incondicional de mi padre que no era mi padre. Y eso es lo que quiero contarles el día de hoy. Qué lindo. Bueno, para empezar, quiero presentarme. Mi nombre es Enelda Hernández, Hernández por el apellido que me robé de mi esposo, pero realmente soy soy Mayorga por apellido de mi papá, Enelda Mayorga, ese es el apellido que yo llevo, pero ahora tengo el Hernández. Tengo tres hijos, tenemos 21 años, casi 22 años de matrimonio, estamos casados ya por 22 años, ha sido una bendición, pero cuando Dios me permitió llegar a la vida de mi esposo, a esta familia pastoral. Mi esposo es hijo de pastores igual. Fue un plan maravilloso de Dios para poder restaurar toda esa distorsión que yo traía de niña. Y para empezarles a contar el testimonio acerca de mi padre, nosotros crecimos, somos seis hijos, bueno, éramos seis, tengo un hermano que falleció en el 2021, somos cinco, ahora son dos varones, somos cuatro mujeres, y pues, creo que por aquí está mi hermana, pero Bienvenida. somos, mis tres hermanos mayores son hijos del primer matrimonio, y los tres hermanos menores, que soy yo, mi hermana, creo que por acá está Karina, y mi hermano que falleció, que era el menor. Entonces, y yo siempre mantuve eso, los tres primeros hijos, los mayores, grandes, hijos de primer matrimonio y los tres últimos de segundo matrimonio. Pero realmente ahí hubo un bache porque del cual yo me di cuenta hasta mis 11 años de edad, que yo siempre comprendí de mis hermanos mayores que yo podía ser diferente a ellos porque ellos eran hijos de otro papá. Pero incluso yo me miraba con mis dos hermanos menores que ellos se parecían bastante y se parecían a mi papá, pero yo no me parecía a nadie, ni de un lado ni del otro. Y ya pues cuando me di cuenta de que realmente mi parecido es que es una gota de agua idéntica a mi verdadero papá, a mi papá sanguíneo. Pero yo pasé toda mi vida, hasta mis 11 años, creyendo que el papá que me crió era mi papá de sangre, pero la verdad que no fue así. Pero es una historia tan hermosa, pastora, y déjenme les cuento por acá todo, que espero que sea de mucha bendición para todos y que lo que Dios hizo en mi vida pueda hacer en ustedes. Y es que cuando yo tenía 11 años de edad, en mi familia vivíamos en casa de mi abuela. Es una familia muy numerosa, tengo demasiados tíos, son 9 tíos. Y vivíamos en una casa grande y vivíamos primos, tíos, mis hermanos, bueno, los mayores ya se habían ido. Pero yo escuchaba que una de mis primas, que es de mi misma edad, me decía en algunas ocasiones por ahí de ese momento, en los 11 años que yo tenía, como haciéndome bullying, y me decía, mi papá se llamaba Leopoldo, pero le decían Polo. Eh, ¿Te has dado cuenta por qué mamita de mi abuela, te dice, creo que no puedo mencionar esa palabra, porque yo era la única de piel oscura, de más oscura entre todos mis hermanos, y me decía que yo era diferente a ellos. De hecho, La más bronceadita. sí, de hecho me llamaban, ya sabes, la palabra con la N, sí me llamaban, mis hermanos, mis primas, y yo no me molestaba porque evidentemente yo era la más quemadita, la más oscura de todos mis hermanos, todos ellos son claros. Yo siempre sí me preguntaba por qué soy diferente, por qué soy diferente, no me parezco ni de este lado ni del otro, y uno de estos se parece a mi mamá y de los de menores se parecen a mi papá. Pero decía, yo me imaginaba, me preguntaba, ¿será que soy adoptada? Pero hasta el día que esta prima empezó a hacerme bullying, me decía, ¿no te has dado cuenta por qué te dicen así?
¿No te has dado cuenta que no te pareces a la fulana, no te pareces a este, no te pareces? No sé, le digo, soy diferente, sencillamente. Mi papá dice que me parezco a mi tía. Él tiene una hermana que se llama Gloria y ella es morena. Entonces me decía, dice que me parezco a mi tía Gloria. Pero yo trataba de buscar la similitud entre ella y yo, no encontraba ninguna, pastora, ni una, con nadie. Yo tenía que pensar que ni de mi mamá era hija. Entonces me recuerdo que estábamos en el fondo del patio jugando béisbol y me dice ella, lo que pasa es que Polo no es tu papá, me dice. Me ¿Quién lo te dijo acaba eso? de, me dijo mi prima. Me Guau. dice, pero ¿cómo vos me decís eso? Le digo yo, ¿cómo que mi papá? Él es mi papá, le digo yo, ¿no ves que yo soy Mayorga, él es Mayorga? Y yo desde que tengo uso de razón, yo lo conozco, lo tengo a mi lado. No, me dice, pregúntale a mi mamá, decía. Mi mamá me acaba de decir, dice hace unos días, y yo quería decirte, vos por eso es que sos así, me decía, porque seguro tu papá ha de ser así moreno como vos, me dice. Pero vos no te pareces a nadie, porque a mí, pastora, cuando me dijo eso me pareció una broma. Me pareció, pero me empezó a hacer pensar y yo dije, puede que ella tenga razón, porque no, realmente no me parezco a nadie. Yo estaba diferente y no solamente, pastora, déjeme decirle, no solamente en el físico, sino en mi carácter, en mi manera de ser. Yo era la más sensible, yo era como siempre la más servicial entre todos. Tenía y tengo una característica de ser de darme por los demás, me encanta servir, no me criaron, tenía una manera de ser protectora de mis dos hermanos menores, como si yo era su mamá. Mm. Yo me hacía cargo de los dos pequeños. Cuando pasamos circunstancias duras, yo lo miraba llorar a ellos y yo lloraba con ellos. Los amo a mis hermanos, a todos, pero mis dos hermanos menores son especiales para mí porque yo, cuando mi mamá tuvo una enfermedad bien grave, yo tenía que cuidar de ellos, tenía que ver por ellos. Entonces, en ese momento, cuando mi primo me dice eso, voy inmediatamente, miro que mi mamá va para el baño y yo la sigo y le digo, mami, me acaba de decir Carla de que esto y esto y esto, me dice, de que yo no soy hija de mi papá. Y me dice, no les hagas caso, me dice, estos chavalos siempre están molestándote, me dice, ya sabes cómo te dicen, también Benito te dice que te recogimos del hospital, y empieza a decirme. Y entonces, y yo le vuelvo a insistir, pero es que me están molestando, y yo no me parezco ni a mi papá, a nadie me parezco yo. Entonces, ella me llamó ya después que salió del baño, me llamó aparte, porque seguro ella no quería que yo llegara con esa pregunta delante de mi papá. Y me dice, vamos a hablar, me dice. Ay, pastora, me temblaba el cuerpo, me sudaban las manos, había sido ¿Qué muy edad, ansiosa. qué edad tenías, pastora, en esa 11 época? años, 11 11 añitos, años. eras muy niña. Sí. Tenía, pastora, ya traía de hecho una identidad, no tenía identidad, traía una identidad quebrada. Era una persona demasiado cohibida, tímida. Quisiera o no quisiera, pastora, el como mis primos, mis hermanos, incluso como mi abuela me llamaba, fueron marcando mi identidad. En cierta medida lo quise ignorar y hizo cierta parte en mi vida de sentirme menospreciada. Yo no lo entendía, pero fue algo que deformó mi personalidad. Me hizo ser hasta cierto punto cohibida, eh, una persona apartada, una persona tímida, una persona insegura, con falta de identidad, mucho temor, muchísimo. Y siempre tenía en mi mente, no, pues si yo soy la fulana, yo soy la morena, yo soy perdón por la expresión que voy a dar, pero me recuerdo que me decía alguien, estás toda flaca, estás toda así, estás acá. Y eso es lo que estaba aquí en mi mente. No servís, tus hermanos son mejores, mira a la fulana. Me hicieron hasta bullying por mi nariz. Mis hermanos tienen una nariz muy, muy bonita, pues mi hermana menor, si usted la conociera, es bien, bien simpática. Pero Pero sus papás nunca actuaron de esa manera, eran más los niños, los no, 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 primos. no, no, que va. Mi padre, ay, Dios mío. Y mi mamá, no, jamás. Mi mamá jamás y mi padre menos. Entonces ella me sentó y me dijo, pastora, me empezó a decir, mira, tengo que decirte, yo sé que tal vez no vas a comprender todo por la edad que tenés. Siempre me consideré, no sé, que tal vez tenía 11 años, pero
muchas veces pensaba un poco más allá de mi edad. Tenías como un En ese poquito más momento, madurez, ¿no? sí, sí, la verdad que sí, pero fue porque la vida sí me formó, después le voy a contar por qué. Entonces yo la escuché y lloré, pastora. Esa noche, todavía a mis 11 años, recuerdo que esa noche fue la noche más larga de mi vida. Lloré, ella me lo dijo, pero cuando ella me lo dijo, me dijo, Zenelda, este, yo conocí a tu papá, de hecho ya lo conocía antes de quedar ella embarazada del señor que es mi papá. Y me dice, pero este, cuando yo quedé embarazada, no, ella no podía estar realmente con el señor con el que ella embarazó. Entonces mi papá le dijo, mi papá era enamorado de mi mamá, entonces tenía 2, 3 meses de embarazo y mi mamá le dijo que no podía porque estaba embarazada y él le dijo que así la agarraba, pero que le prometiera algo, que cuando yo naciera jamás le dijera que yo era hija de otro hombre, sino que él me iba a tomar como su hija o hijo, lo que fuera, porque en ese momento ni sabía qué iba a ser. Entonces, así pasó, mi papá se juntó con mi mamá, solo se juntaron, nací yo y desde que yo empecé a tener conciencia de poder reconocer a mi padre, fue el hombre más lindo que yo le puedo decir que pude haber tenido de papá. Él me dio su apellido eh, y recuerdo que una vez él fue alcohólico por muchos años. Él fue alcohólico y le digo, yo era su hija mayor, luego vinieron mis dos hermanos. Y no es que él hacía diferencias, no es, pero lo pude sentir así, pastora. Pude sentir ese amor hacia mí aún más grande que a mis dos hermanos. Qué Y mire, belleza. eso fue tan lindo y cuando yo vine a los pies del Señor me hizo recordar de cómo Dios de la misma manera a nosotros nos adoptó y Amén. nos amó, nos ha amado con un amor profundo y así fue Él conmigo. Wow. Eh, Y de hecho, sí, pastora, que parte de todo el centro de nuestra identidad tiene que ver justamente con esa paternidad de Dios, ujú, ¿no? Y aquí en el devocional mencionamos mucho ese versículo donde la palabra nos recuerda que aunque papá y mamá no estén, con todo el Señor nos va a recoger. Entonces es como tan hermoso que Él te estaba compensando de otra manera, a pesar de que tu papá lo natural no estaba, pero te regala a alguien tan especial. sí, pastora. Y yo siempre, con Él, yo me sentí tan especial. ¿Por qué? Porque a pesar de que después yo me daba cuenta que Él no era mi sangre, Wow. me amaba. Y cuando yo llegué a ser madre, tuve mis hijos. Mire, mi padre es como que mis hijos eran suyos. Mis hijos pasábamos después que salían de la escuela todo el día porque donde vivían mis padres yo tenía un negocio. Yo tenía mi negocio donde vivían ellos. Y yo después de que los niños salían de la escuela, los niños todos los días eran del abuelo. Era mi papá, para él mis hijos eran intocables, eran los ojos de su cara. Cuando yo me los traje para acá, mis hijos, yo sé que fue un golpe bien, bien duro para él. Fue algo tremendo, pero decirle que cierta parte de mi vida que tuve que haber crecido con mucho rechazo, nunca lo recibí de él. Y eso me hizo poder comprender el amor de Dios cuando yo vine a los pies de Cristo, cuando yo pensaba en el amor que mi padre me dio. Yo llegué a una edad, pastora, que yo conocí a mi padre verdadero. Cuando yo lo vi a ese hombre, Dios mío, yo dije, con razón, yo no me parezco por ahí a nadie. Es como que te estoy viendo, yo soy una fotocopia de este señor. Y recientemente en el 2000, yo ya había venido para acá a Estados Unidos, yo me vine para acá en el 2018 y en el 2021, mi hermano murió en el 2020, mayo del 2020, febrero del 2021 Por murió el mi papá COVID, de un ¿cierto? infarto. Mi hermano, sí, mi hermano, mira, para hacer la historia, mi hermano, igual que mi papá, sufrió alcoholismo por muchos años, pero el Señor lo sacó. Y eso es un testimonio lindo, pastora, porque la primera persona que vino a Cristo en esta familia fui yo. En el Wow. 2003, cuando yo me casé con mi esposo, yo conocí a Cristo. Y fue un cambio, pastora, si yo cuento ese testimonio, lo voy a dejar para otro día porque fue un cambio que yo sé que Dios puede hacer con la gente que nos está mirando. Yo venía de unas raíces católicas bien Wow. arraigadas y el día que yo conocí a Cristo no fue solo porque mi esposo me haya introducido,
sino fue algo a las 4 de la mañana que Dios me despertó, pero de algo diferente que pasó en mi vida. Fui transformada de una manera que, wow, lo pudo notar mi familia entera. Pero me acuerdo que mis tíos y mi abuela me hacían bullying, me decían, un mes te doy. Si a vos te gustan las fiestas, a vos te gusta vestirte así, un mes, 2 meses, pues. Y cuando pasaron 6 meses, bueno, un año. Sabe, Y llegó pastora, hasta. que su testimonio es el contrario al de mi esposo y el mío, porque yo soy hija de pastores y en Ajá. mi caso yo le hablé a mi esposo de Cristo. Entonces mira qué bonito porque nos identificamos en muchas cosas. O sea, cuando yo empecé a conocerla, a mirar sus publicaciones, a ver sus 3 hijos involucrados, a ver su niña tocando la batería, haciendo devocionales, yo dije, guau, aquí hay una semilla, esos muchachos tienen que ser una segunda o tercera generación de adoradores y ahora esto nos va desenredando la pita. Ahora Sí, comprendo todo mucho mejor y era el la propósito de verdad Dios que ahí. La verdad que sí, pastora. Ellos traen una semilla de bendición por parte de la familia de mi esposo. Y yo, desde que vine a Cristo, yo dije, Señor, mi generación de aquí adelante es bendita. Mi Amén. generación va a ser una diferencia. Yo marco una diferencia de mi antes y mi después. Y yo, todo lo que yo viví, yo, pastora, yo fui determinada el día que puse las manos en el arado, digo, no vuelvo atrás. No me importa lo que diga mi abuela, mis hermanos, mis tíos, mis primos, el bullying, la burla que me hagan. No me importa, pero yo de aquí para adelante voy con Cristo y nadie me detiene. Una Amén. determinación en el 2003, pastora, que hasta el día de hoy aquí sigo, 20 y pico, 23, 22 años. 24, 20, 22 años en el Evangelio, 22 años el tiempo que tengo de casada con mi esposo. Y fue un cambio porque, como le venía contando, en el derredor que yo me crié fue en medio de borracheras, en Wow, medio de desorden. Es fuerte. como que en medio de esas tinieblas salió una luz y vivíamos todo en casa de mi abuela. Y era una casa enorme con un patio de 100 metros de fondo y ahí pues por razones de una miseria que veníamos de una pobreza extrema, yo tengo memoria que ese es el punto que quiero llegar, pero quiero decirle esto, cuando yo vine a Cristo, en medio de esa casa donde todos eran inconversos, la diferencia empezó a notarse ver en donde nosotros vivíamos. Ah, En el espacio que nosotros vivíamos fue algo diferente hasta el punto que yo salí de esa casa y luego se fue haciendo una diferencia hasta el día de hoy, que todavía ahí quedó, mi mamá ya falleció, ahí quedó mi hermana, dos de mis hermanas, y es todavía una diferencia de cómo vive el resto de personas. Yo sé que por acá creo que anda mi suegra y es testigo de eso. Ella wow. conoce, ella conoce de mi familia. Y pastora, quiero decirle que cuando yo tenía como 6 meses de estar asistiendo a la iglesia y yo me bauticé, mi papá empezó a asistir a la iglesia y me dice, yo quiero ir donde vos vas, me dice, Pastora, perdón un llevan. paréntesis aquí, pero entonces en todo esto su papá nunca supo que usted sabía la No, no, verdad. no, 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 Wow. nunca. Se murió sin saber que yo sabía la verdad y yo dije a mi mamá, yo nunca lo voy a decir eso a mi papá. De hecho, para mí, él es mi papá murió. Mi papá murió. Yo conozco al Señor que es mi papá y él ha intentado tener una relación conmigo, me llama, me escribe y yo lo acepto más ahora que mi papá murió, pero cuando mi papá murió, estaba vivo, perdón, yo sentía que estaba siendo traicionera con mi papá, ¿me entiendes? Yo me sentía así y él entendía eso. Pero recuerdo que cuando nació uno de mis hijos, él llegó a la clínica a conocer a mis hijos porque una hermana de él, que él me conocía, trabajaba ahí de enfermera. Y yo me temblaba todo el cuerpo y yo decía, ¿qué hace este señor acá? ¿Va a venir mi papá? Mi papá lo conocía a él. Y yo decía, va a Claro. venir mi papá, Dios mío, me daba ansiedad, me daba de todo. Pero bueno, pasando la historia, yo introduje a mi papá, a mi mamá al Evangelio. Ellos, como le conté, ellos solo eran juntados, no conocían de Cristo. Mi papá tenía 37 años de ser alcohólico y de fumar cigarrillo. Y cuando me dijo que quería ir a la iglesia fue, pero todavía él regresó a casa y seguía tomando. Un día me acuerdo, así determinante me lo dijo. Él solo me decía Zeneldita, nunca me decía Zenelda. Me decía Zeneldita, hoy es el último día que bebo licor. ¿En serio, papá? Sí, me dice, pero eso me dijo la vez pasada, le dije yo. No, hoy sí, me dice. Hoy no vuelvo a tomar más alcohol y hoy lo dejo.
¿Y sabes cómo empezó, pastora? Yo le di una broma a él y le dije, a ver, papá, le digo, si usted así agarra su plato de comida y usted, porque él no era creyente, pero él no creía tampoco en idolatría, pero él era de los que decía, Señor Jesucristo, gracias por esta comida. Eso es lo que decía. Siempre yo miraba eso en él, aunque él no era creyente, pero él decía que para él Cristo era todo, no la Virgen María, y empezaba a decir cosas así él. Entonces le digo, ¿qué te parece, papá, si agarras el trago de licor que te vas a beber y dices, Señor Jesucristo, gracias por este trago de alcohol? Y me dice, no, ni quiera Dios, chiquita linda. Me decía, ¿cómo voy a decir semejante cosa? Ya ves, que si sabes que está mal, papá. Y me dice, sí, yo sé. Ese fin de semana me acuerdo que me dijo, no vuelvo a beber más alcohol. Pastora, desde ese tiempo, que fue ya como en el 2004, hasta el día que mi papá murió, no probó una gota más de alcohol. Y no solo eso, él me dijo, me quiero bautizar, tu mamá y yo nos vamos a bautizar. ¿En serio? Sí. Aceptaron a Cristo, pastoras se bautizaron y no solamente eso, sino que después vinieron y me dijeron, nos vamos a casar. Yo dije, Dios mío, esto solo tú lo puedes hacer. Y después fue una lucha con mi hermano menor. Le hablaba a mi hermano, a mis hermanas, a todos mis hermanos le he hablado del Evangelio, porque cuando yo me convertí yo todavía no estaba casada, estaba de novia con mi esposo. Y yo me agarré de una palabra y la creí siempre, pastora, y todavía la creo y yo la sigo confesando y la sigo declarando que si yo creía, mi casa iba a ser salva. Y yo dije, Señor, mis padres van a ser salvos, mis hermanos van a ser salvos, mi familia va a ser salva. Y es algo que yo tengo acá y que aunque yo veo todavía que hay algunos de mis hermanos que todavía no han venido, pero yo creo que todos ellos el día que vayan de esta tierra van a ir con el Señor. Esa convicción yo me la llevé hasta el día que murió mi hermano. A mi hermano era una batalla y ellos sabían, pastores, siempre que mi hermano caía en el alcoholismo porque él había aceptado a Cristo, también se bautizó, pero volvía a caer en el alcoholismo. Fue difícil y créame, yo tengo muchísima empatía cuando vienen personas, se nos acercan a nosotros personas que han venido de alcohol, de droga, de diferentes circunstancias, porque yo vengo de una familia así. Y yo dije, a las personas así no se les puede rechazar. Se les tiene que abrazar, ayudarle, y si caen, pues estar ahí para volverles a ayudar a levantar. Y mi hermano tenía esa confianza en mí. Siempre me decía, flaca, ora por mí. Flaca, así, así, borracho como andaba. Flaca, no quiero volver a tomar, me decía, ora por mí. Y en el hecho de su muerte, como él fue alcohólico muchos años, antes que él muriera, a él lo diagnosticaron que tenía una hernia y tenía que ir a hacer al hospital la operación, pero no podía porque tenía sus defensas demasiado por el suelo. Entonces lo mandaron para la casa. Estando en casa, en pleno COVID, él se enferma de gripe. Allá en Nicaragua no hacían prueba de COVID ni nada. Lo que se suponía que él tenía era COVID porque él empezó a tener problemas respiratorios. Mi hermano se encerró en su cuarto porque él no quería contagiar a mi papá, a mi mamá, porque mi papá estaba con hemodiálisis. Entonces él se apartó, se encerró y él dijo a nadie que no quería hablar con nadie. Pero mi hermana me dice, vamos para el hospital porque le empezaron a tocar la puerta y ya no abrió. Él quedó como en un estado de que ya nada. Entonces tocaron la puerta, le tumbaron la puerta, ya lo sacaron casi muerto. Llegaron a traerlo del hospital y se lo llevaron al hospital y en ese momento, 2 días antes había hablado con él, un pastor amigo que tengo en Nicaragua, mi suegra si está por acá es testigo, hablaron con él, hablamos con él, hicieron la oración de que reconciliara con el Señor. Él estaba consciente y todavía en sus momentos de conciencia me decía, flaca, no quiero tomar, no quiero volver a caer en lo mismo. Yo sentía tanta compasión de él, pastora, porque yo sé que era con algo que él luchaba y quiso tener la determinación de dejarlo, le costó. Y me dijo que él quería ser fiel, que quería ser como era yo, pero que no sabía por qué no podía. Y ya pues entró en un estado de que ya no pudo levantar, pero tengo la plena seguridad. De hecho, estoy segura de que él se fue con Cristo. Llamé a mi suegra y yo estaba en teléfono con mi hermana con él a la par, él ya estaba en agonía y yo nada más por el teléfono oraba por él y a él solo se le salían las lágrimas. Y le digo a mi suegra, ore, ayúdame a orar por él.
Y me acuerdo que mi suegra me manda un mensaje y me dice, hija, me dice, estaba orando por él y yo vi en visión a tu hermano. Él iba entrando, me dice, como si iba en medio de un campo de trigo y iba con las manos así, me dice. Y en ese momentito me entra el mensaje de mi hermana, ya se murió, me dice. Yo estaba en una llamada con mi hermana, con mi hermana, estaba en llamada con mi papá y estaba con mi suegra. Entonces mi papá estaba en casa, mi hermana estaba en el hospital y en el momento de la agonía de mi hermano yo estaba viendo cuando los doctores estaban monitoreándolo, donde ya él estaba en una sala en el hospital en ese momento de COVID, pastora, no era que alguien era atendido especialmente, si en el pasillo ahí quedaba y ahí Porque fue fue en el donde mi hermano, mismo, perdón que le interrumpa, fue en el 2020, ¿no? Fue en el mismo año que sí, todo estaba terrible. Por murió. aquí nos pregunta alguien que qué edad tenía él. Mi hermano murió de 34 años, Súper tenía joven, 34 súper años. joven. Pero lo que me impacta, pastora, de todo el testimonio es cómo usted se apropió de esa palabra que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y lo que hablábamos justo ese día del devocional, que muchas veces el milagro no ocurre aquí, sino que hay una sanidad para vida eterna. Y Exactamente. justamente esa es la visión que tuvo la pastora, su suegra, cuando lo vio a Sí, él en ese campo, porque estaba recibiendo la salvación, aún en medio de la así es. enfermedad, en medio de esa lucha tan fuerte que él tenía. Es que lo impresionante es, pastora, que en el momento que mi suegra me está diciendo eso, es en el mismo momento que mi hermana me está diciendo, ya se murió. Wow. Es en el momento, exactamente en ese momento, y yo estaba acá, yo no podía ir a Nicaragua. Me sentía fatal, me sentía mal, y me dice mi hermana, que llamara a mi papá. Y llamo a mi papá y le digo, papá, ¿cómo está? Aquí esperando que Claudia me llame. Y le digo, papá, ya él se murió. Mi papá se quedó callado, no dijo nada. Mi papá estaba con hemodiálisis, pues tenía insuficiencia renal. Fue un golpe horrible para mi papá, era su único hijo varón. Recuerdo que mi papá se quebró, me quebré yo, la impotencia de no poder estar con ellos allá, pastora. Y pues empezó un proceso duro para mi papá. Eso fue mayo del 2020, 27 de mayo que murió mi hermano. En plena Y pandemia, ¿no? Y me sí, impresiona mucho que toque ese tema, pastora, porque aquí hay conectadas muchas personas que viven en Estados Unidos, hay gente de todo lado y gracias por estar aquí conectados porque cada vez nos unimos más, es lindo. Pero me gusta que toque ese tema también, pastora, porque mucha gente aquí lucha con esa impotencia de haber perdido un ser querido, a sus padres y de no haber podido estar ahí. Obviamente uno no puede hacer el milagro, uno no puede tener esa pérdida, pero como que sí. uno siente como que volver o estar ahí o dar ese último abrazo o estar con los Hmm. suyos, como que es un ciclo que uno necesita terminar, pero aún a pesar de la distancia, como Dios omnipotente que está en todas partes, en Nicaragua, está aquí contigo, cómo Él se glorificó y cómo te dio esa oportunidad de abrazarlos en fe, en oración, de acortar esa distancia en lo espiritual. Así es, pastora. La verdad que es un proceso duro porque cuando yo salí de Nicaragua en el 2018 y mis planes no era quedarme acá, yo dije, bueno, ese es otro tema, pero mis planes no era quedarme acá y yo estaba con la plena seguridad que yo iba a ver de nuevo a mis padres, mis hermanos, mi madre, como los dejé. Desgraciadamente no fue así. Después del 2018, del 2020 que muere mi hermano, mi papá, yo creo que muchos de los que tal vez conocen de esa enfermedad de insuficiencia renal, las personas tienen un problema en el corazón, que el corazón tiene que ser tratado porque se inflama, se va inflamando por todos los tratamientos de hemodiálisis. Y mi padre, pues, en el 2021, 7 meses, quiero ver cuántos meses hay, de 7, 9 meses por ahí, de, de mayo a febrero del siguiente año, mi papá le dio un infarto. Me recuerdo que estaba levantándome para alistarme irme al trabajo a las 5 de la mañana de acá cuando recibo la llamada de mi hermana. Y recuerdo como si fuera ayer que mi hermana nada más me dice, Zenet, ¿qué pasó? Le digo yo. Y ella se suelta a llorar y me dice, tenés que ser fuerte. ¿Pero por qué? ¿Por qué tengo que ser fuerte? Y la llamada se cortó y yo empiezo a marcarle y ya no le entraba la llamada porque ya todavía estaba en el hospital. Y me llama mi prima y me dice, Zenet, me vuelve a decir lo mismo. Se murió, me dice, tu papá.
Pastor, el mundo se me vino encima. Y yo me acuerdo que lo primero que le dije al Señor es, no he superado la muerte de mi hermano. Y así, si apenas ayer hablé con él, me recordé en el momento que me despedí de él. Y le dije, papi, yo regreso. Yo regreso. Y ese día yo me acuerdo que le dije, te fallé, no te volví a ver, no te volví a abrazar. Mi mundo se vino abajo, me sentí impotente, me sentía quebrada en mil pedazos, me sentía terrible, pastora. Y la impotencia de no poder estar allá. Yo dije, se fue mi hermano, se fue mi papá, solo que mi hermana, una de mis hermanas, porque mi otra hermana estaba en España y el resto de mis otros hermanos mayores aquí en Estados Unidos. Y mi mamá queda sola prácticamente. Y después que muere mi papá, mi mamá estaba empezando. De hecho, cuando murió mi hermano, en el mayo del 2020, en el siguiente mes, junio, mi mamá también cayó con la misma enfermedad de insuficiencia renal. Entonces, era un poco chistoso que mi papá hacía chiste ahora en las buenas y en las malas. Dice, esta vieja va conmigo a las hemodiálisis, dice, y los dos iban juntos a las hemodiálisis. Entonces, luego que ya mi papá muere en el 2020, 2021, febrero del 2021, mi hermana se regresó de España, se fue con ellos y ya estaban mis dos hermanas y pues ya se imaginará todos mis hermanos acá y allá tratamos de ser más especiales, de estar aunque de lejos, pero más cerca con mi mami, que nada le faltara y siempre yo estuve aquí en mi corazón, yo quiero traerla, yo quiero traerla, quiero traerla y mandamos a pedirle visa, pero yo sabía que se le iba a traer, solo le iba a tener por 3, 4 días, porque es el lapso de tiempo que ella podía estar sin hacerse hemodiálisis. Pero yo dije, no me importa si le pagamos, mis hermanos y yo nos pusimos de acuerdo, si les pagamos un boleto por 4, 3 días que la tenga, pero en el siguiente, en el año la podemos traer 3 veces, pero con 3 días es suficiente. Y ella ya tenía muy desgastadas sus rodillas, no podía caminar, tenía un brazo dañado, quebrado. Entonces ella dice, fue a pedir la visa con mi hermana y se la negaron la primera vez. Y le digo, mami, anda la segunda vez, anda sola, anda sola. No, no voy a ir porque esos ingratos decían, ni siquiera me agarraron mi pasaporte, me ignoraron. Mami, le digo, No era un se poquito. merece que yo vaya. Sí, entonces dice, lo voy a hacer, me dice, pues si tenés fe, lo voy a hacer, ándale. Y Qué fue y se bueno. la dieron. Le dieron la visa y me acuerdo que nos pusimos de acuerdo mis hermanos, no, traigámosla hasta en mayo, decía, porque en mayo está caliente, ahorita hay fríos. No, es que ahorita una de mis hermanas me dice, sí, está bien, traigámosla ahorita. De un día para otro le dieron una visa como el 10 de diciembre, perdón, como los primeros días de diciembre y ya se le enviaron como el 15 de diciembre, la tenía ya la visa, el pasaporte visado. Entonces le dije, no, hay que traerla, que pase el 24 con nosotros en Para Navidad. Navidad. Sí, le compramos el boleto y entonces, y le decimos, mamá, ¿estás segura que vas a hacer ese viaje sola? ¿No tenés nervios? No, yo voy a ir nomás, que me monten en silla de ruedas porque caminar vos sabés que no, no aguanto, me desmayo. Y así fue, pastora, la tuvimos acá, vino el 23, se regresó el 27 y ya estábamos planeando para traerla en mayo del año pasado, pero ya no se pudo. Igual ella empezó a decaer en su salud hasta que empezó a inflamarse, la hemodiálisis ya no le funcionó, le queríamos pagar una prótesis, ya no le funcionaba, sus venas ya no le agarraban la diálisis, ya fue imposible, le pusieron su catéter, el cuerpo la rechazó y cuando eso pasa se empezó a llenar de líquido. La cosa es que con ella ya veníamos preparándonos, ya era algo diferente, con mi papá fue algo de la noche a la mañana, como con mi hermano, con mi mamá no, mi mamá fue una temporada de tal vez unos 15 días, un mes, ella estaba sufriendo, su cuerpo por causa del líquido que se acumuló, se hacían llagas, tenía mucho dolor, sufría, pero en medio de su dolor, pastora, ella siempre llegó un momentito que ella disvariaba, pero en medio de cuando disvariaba decía, llámame Cenildita, Cenildita, cantá. Y ella me decía, le encantaba ella que le cantara, si eran a 1 de la madrugada, a las 3, no importaba, le decía a mi hermana, llámame, llámame, canta la canción que a mí me gusta, a ella le gustaba que cantara
Tu fidelidad es grande. Y yo le empezaba a cantar eso. Y me decía, ahora la otra. La otra canción que le gustaba era, si el Espíritu de Dios está. Y le empezaba a cantar eso. Y me decía en momentos cuando ella perdía, llévame al mar. Y le digo, está bien, mamá, te vamos a llevar al mar. Ahorita que salgas de ahí, te vamos a llevar. Y era una cosa que ella me decía, ora por mí. Y decía a mis hermanas, aquí está, no puede dormir del dolor, dice que quiere que ores por ella. Y yo me empezaba a poner a orar por ella. Y duraba a veces hasta horas. Ahí me quedaba en el teléfono, yo no dormía, pastora. Yo me encerraba en mi closet y empezaba a orar por ella. Y ahí estaba cantándole, orándole, leyéndole la Biblia. Y ella empezaba a decir así, yo miraba que ella tenía un brazo quebrado, dañado, pero con el otro lo levantaba. Y decía, gracias Señor, gloria a Dios. Y decía, llévame ya, llévame ya. Y llegó un momento difícil de mi vida que le tuve que decir a Dios, Señor, con el dolor de mi alma, tuve que decir eso, pero pastor, en medio de este dolor de impotencia, tuve que estar en el funeral de mi hermano, de mi padre y de mi madre a través de un teléfono, a través de videollamada. Tuve que presenciar ese dolor a través de un teléfono con gran impotencia. Fue horrible, aprendí, los amo, mis padres ya no están, los amo, fueron lo mejor de mi vida. Si quiero no dejar pasar por alto de contar un testimonio, pastora, que hay algo que marcó mi vida, pero nunca culpé a mis padres por eso, nunca. Porque entendí, yo le dije a usted que fui en parte de mi vida, fui madura, aprendí a hacerlo desde muy niña, porque atravesamos momentos de miseria desde el año 94, 93, mi hermana menor tenía como 3 años. Mis padres perdieron su casa, perdieron todo, quedamos en una miseria horrible por causa de una enfermedad que traía mi mamá y nos fuimos a vivir a la casa de mi abuela donde vivían todos mis tíos, en parte del fondo del patio, hacer una casita de plástico, de lo que fuera. Así vivíamos, piso de tierra, y así vivimos por muchos años. Y los que viven en Nicaragua saben, tal vez en ese tiempo hubo una pobreza, una miseria en el país. Mi papá buscaba trabajo por donde quiera, las puertas se cerraban, nos acostábamos. Yo a esa edad, pastora, yo puedo decirle que yo sentía como la carga de mis hermanos, mis padres por nosotros y yo por mis hermanos. Fue Y mis como padres, entre los 80 y los 90, ¿no? Por sí, ahí. más o Porque menos 90, 90 y pico. Mi hermana tenemos, tenía como 2, 3 añitos. tenemos tantas personas aquí conectadas que son de Nicaragua. De hecho, en Comunidad de Gracia, en nuestra iglesia, hay varias personas que nos cuentan ese testimonio y cómo tuvieron que moverse del país porque es terrible. Actualmente también la situación en Nicaragua no es fácil. No es fácil. Pero qué lindo que puedas recordar eso, porque a veces cuando Dios lo bendice a uno, cuando Dios lo saca a uno de esas situaciones dolorosas, a uno se le olvida y eso uno nunca lo puede perder porque es lo que nos hace mantener humildes y los pies en la tierra, que aunque estemos en un país hermoso, que tengamos ahora un vehículo, nunca se nos puede olvidar que un día andábamos a pie, nunca se nos puede olvidar que un día no teníamos las tres comidas, pero que hoy Dios nos ha provisto y en abundancia. Aquí tanta gente bota comida, Ah, o sea, es muy triste ver eso acá y cuando uno piensa en sus países, aquí está por ejemplo el hermano Héctor que es de Cuba y él sabe lo que se vive allá. Entonces definitivamente ahí es donde el pas- Señor se glorifica. pastora, yo nunca, nunca voy a olvidar mis raíces. Esta historia que ahora estoy contando, yo sé que hay muchos por acá que tal vez no se van a identificar al nivel que yo tuve, pero, o tal vez sí, no sé, pero la miseria que vivimos, pastora, fue demasiado. Yo me acuerdo que estaba la terminal de buses donde los buses iban para diferentes ciudades. Ahí era un mercado también, donde también había servicios sanitarios donde la gente podía usar baños. Yo me acuerdo que el dueño de ahí era un señor que era Público. coto de un brazo, un baño público. Y yo le decía, tenía pastora, si yo nací en el 83, al 90 tenía 7 años, al 2000, al 94 tenía 11 años, por ahí, más o menos. Entonces, yo me acuerdo que yo le decía al señor, te lavo los baños, pero me pagas 2 pesos, 1 peso, lo que sea. Pero yo con eso yo podía comprar, pastora, en ese momento que
tal vez 50 centavos de gallo pinto, un queso, un pan o algo, pero lo increíble era que yo lo llevaba y era por mis hermanos. Wow. Yo Pastora, no conocí lloraba, chanfarria. no sé qué chanfarria. Yo la conocí el año pasado en Ocotal, me imagino en esa área se come distinto. Acá está la hermana Esperancita, ella es del lado de Okay. León y sí se come diferente, pero Yo me soy de contaba. León. Sí, bueno, y la hermana Esperancita dice que ella se identifica con, pues, con todo eso. O sea, eso estaba pasando justamente en la misma época en que te habías enterado lo de tu papá, Lo ¿no? de mi Porque tenías papá, 11 añitos, todo eso que no viene era tu junto. papá. Sí, todo viene junto. Entonces, en esa temporada que mis padres perdieron todo, pastora, y tenemos que movernos donde mi abuela, que era una miseria, pastora, nos levantamos sin desayunar. Mire, no había ni sal ni para hacer un arroz, no había ni arroz, pues. Entonces, me acuerdo que si el patio de mi abuela estaba lleno de mangos, jocotes y todas esas cosas, pues era nuestra salvación. Pero yo no sé si habrá aquí parte de mi familia, no sé, pero el patio de mi abuela era enorme y pegaba con parte de la terminal de buses donde vendían verduras, frutas, todo eso. Yo creo que si hay gente de aquí de León viéndome en la terminal de buses, yo vivía cerca de ahí. Entonces, ese patio de mi abuela pegaba con todo eso y cerca de esa calle llegaba un camión, pastora, donde llegaba a recoger, estaban todos los containers de basura, donde todos los vendedores de frutas, verduras iban a botar lo que estaba podrido, lo que estaba malo, lo que les sobraba ahí. Entonces, cuando ya sabíamos que antes que llegara el camión a traer eso, ya sabíamos nosotros, teníamos un saco. Tengo un primo que se llama Ernesto, mi prima que se llama Carla, mi hermana Claudia, Carla, que fue la tenemos que te prim. contó toda la verdad, ¿no? Sí, ella es parte de todo este complot que le voy a contar. No me da vergüenza decirlo, pastora, son mis raíces. No, no fue mi identidad y yo dije, yo no quiero que mis hijos pasen por esto, pero nos íbamos tempranito y corríamos a agarrar en ese gran contenedor de basura, empezar a sacar melones, tomates, todo lo que fuera, plátanos, lo que fuera. Y lo llevábamos y ya la mamá de mi prima, mi papá, lo que hacían era que lo lavaban, lo limpiaban, botaban lo podrido y lo que servía era lo que nosotros íbamos a comer. Wow. Literalmente pasé meses, pasamos meses comiendo de la basura y hasta que llegara una temporada que mi papá pudo y mi mamá pudieron conseguir un trabajo y esa bendición que llegó a ellos ayudó a toda mi familia. Eh, yo no sabía, pastora, lo que era poder tener zapatos. Yo siempre amé estudiar, me gustaba el estudio, era sobresaliente. Con zapatos, en aquella temporada había unos zapatos de trapo, de cordón. Entonces yo usaba eso por todo el año y cuando de tanto usarlos en la parte de abajo del dedo gordo y en el talón se abrían hoyos, ya mi papá conseguía cartón y le hacía una plantilla para ponérmelo. De esa manera, así, así, en una miseria extrema, 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 empezamos a salir de eso, pastora. Empezamos a vivir no ricos ni cómodos, sino que ya teníamos al menos 3 tiempos de comida, que el arroz y los frijoles no faltaban, gracias a Dios. Y así fui creciendo, creciendo, nunca me olvidé de eso. Hasta cierto punto, cuando ya vine a Cristo, me di cuenta que el enemigo quiso mi identidad, quebrarla y quedarme en una identidad pastora de yo no puedo, de miseria, de todo eso. Y yo fui diferente entre toda mi familia y recuerdo que mis hermanas me decían, ellos no me dicen mi nombre, solo me dicen como le dije. Me decían, fulana, me dice, ay, yo quiero llegar a ser así como vos, yo quiero superarme. O sea, te admiramos, has sido de armas tomar, has creído lo que has creído, lo has vivido. O sea, admiramos tu fe, tu cambio, tu manera de vivir. Y cuando yo me casé con mi esposo, no es que él es ingeniero, mi esposo es ingeniero, y cuando me casé con él, no es que teníamos todo, no teníamos nada. Nos casamos así de un día para otro porque él me decía, casémonos, casémonos, casémonos. Y yo le decía, no, todavía no quiero, no estoy lista, apenas tengo 19 años, voy a cumplir 20, que no sé qué, y casémonos, y casémonos. Que no, que no, que no. Entonces allá un día me acuerdo que veníamos de un estudio y me dice, casémonos. Mira, si nos casamos el sábado que viene, nos casamos. Yo digo, aquí me lo quito de encima. Y entonces me dice él, Estoy pensando que le iba a decir que no. yo pensé que siempre me iba a decir que no, pastora. Entonces me dice, ay, perdón.
Si nos casamos el sábado que viene, nos casamos. Ok, me dice, listo. De Vámonos una. ahorita a donde tu mamá y donde tu papá y donde los míos. ¿Qué? ¿En serio? Y así nos fuimos. Ese mismo Le día, esa tomó la misma noche. palabra. Sí. Y yo, ¿qué hice? ¿Qué dije? So, nos fuimos, habló con mi papá, mi mamá, y de ahí nos fuimos donde sus papás, y su papá le dijo, bueno, está bien. Tenías Y así, pastor. 19. Tenías 19 De, añitos. ya, cuando él me lo dijo, ya cumpliendo, yo cumplí los 20, me casé ya de los 20. Yo me casé en octubre y a finales de septiembre cumplí los 20. Me Wow. casé cumplidito los 20. Con razón, es Entonces, tan joven y los niños ya grandísimos. sí, pero Grandes espérense que son. pastora, que yo sé que el tiempo nos come, pero bueno, nos fuimos y sábado siguiente nos estamos casando. Él tenía una abogada amiga y nos casó. Lo chistoso es que cuando terminamos de casar, ¿y ahora qué sigue? No, pues yo me voy para mi casa, le digo yo, para la No, casa. Y le dice el papá de él, ¿qué? Ella ya es tu mujer, le dice, tráetela para la casa de una vez. Y nos fuimos. Y el resulta pastor. ser que, sí, y resulta ser que él no tenía ni dónde dormir. Dios mío, pastora. Y nos fuimos a dormir en la sala, pusimos una cortina y una colchoneta, pero ni siquiera unipersonal, más delgadita que unipersonal, y ahí nos acomodamos los dos. Oh, Así empezamos. Él Dios. empezó después su trabajo y dice ya que él se graduó de ingeniería y luego consiguió un trabajo en una empresa allá en León, en una empresa que se llama Polaris, y él entró desde abajo y ahí empezó a crecer, crecer, crecer. Y recuerdo que Dios lo fue bendiciendo, bendiciendo, pastora, hasta llegar al punto de que Dios nos bendijo de una manera, wow. Llegamos a comprar nuestro terreno, construimos nuestra casa. Su sueño lo vi cumplido. Él siempre se soñaba tener su camioneta del año, una Toyota Hilux, se la compró, me compró mi carro Allá en del año. Nicaragua, o sea que no es lo mismo que Sí, acá. no, no, Wow. allá en Nicaragua. Gracias a Dios, pastora. Dios nos honró, nos puso en una honra muy buena. Y le digo, por fuerzas mayores tuvimos que salir de Nicaragua, dejamos nuestra casa, tuvimos que vender nuestro vehículo, por fuerzas mayores nos venimos para acá y empezar acá fue, empezar de cero fue difícil, difícil. Pero gracias a Dios, ya con los años que tenemos acá, Dios también, pastora. Y yo quiero darle este mensaje a la comunidad. Dios honra a los que le honran. Dios honra la fe de uno, pastora. Y como para cerrar con este testimonio grande, porque yo lo he visto en los comentarios cuando usted está en los devocionales de personas que oran o que quieren tener hijos. Mis hijos son un testimonio vivo de Dios. Yo me casé, pastora, a los 20 años y yo pude tener mi primer hijo casi a los 26. Yo hice miles de tratamientos. Mi esposo gastó dineral para que yo quedara embarazada y la doctora dijo, no puede, no puede, no puede, no puede. Tratamiento, no puede. Y me recuerdo que un pastor de acá y con una hermana muy apreciada, mi pastora de siempre es mi suegra, pero tengo también una hermana de fe que es misionera, se llama Sofía, que muchos por acá la conocen de los que están aquí en vivo. Esa mujer me inyectó una fe. Me dice, mira, te voy a enseñar algo, me dice. Seneldita, te voy a enseñar algo. ¿Qué es lo que quieres? Yo quiero un hijo, le digo yo. ¿Pero qué es lo que quieres? Agarra un papel, escribe qué es lo que quieres y ora por eso todos los días. Mire, pastora, yo creo que si mi suegra está por acá, yo le dije a ella, me va a buscar ese libro cuando usted venga, porque yo tengo un libro de mi sueño. Yo le llamaba el libro de mi sueño. Increíblemente, pastora, ahí yo tenía el primer carro que yo tuve. Mis hijos. Yo me acuerdo que yo agarré ese cuaderno y yo dije, Señor, yo quiero un hijo, pero yo quiero que sea varón. Y yo quiero que se parezca físicamente a mí, decía, pero que tenga la inteligencia de su padre. Así específicamente lo escribí, pastora. Lo escribí y le puse nombre. Wow. Mi hijo se llama Jonathan Josué. Así, pastora. Como Y su desde ese papá entonces, José. sí, ajá. Y desde ese entonces, pastora, yo siempre me levantaba a las 4 o 5 de la mañana a orar. Todos los días, pastora, se lo prometo. Todos los días. Hasta el día que yo quedé embarazada. Yo no dejé de orar un solo día por eso. Y yo agarraba mi cuaderno así, yo decía, Señor, mi libreta, te doy gracias por Jonathan Josué. Yo solo empecé a decirle, después que se lo pedí,
yo empezaba a decirle, gracias por Jonathan Josué. Señor, gracias por mi generación que tú me das, que es bendita. Señor, gracias porque mi vientre es fértil. Señor, yo solo empecé a darle gracias todas las mañanas. Y yo me empezaba a hacer la prueba de embarazo y negativo, y negativo, y Ah, negativo. Y hasta el día que como me con las salió pruebas de fe, positivo. ¿no? Porque Sí, yo no los volví a ir a un negativos como, médico. oh Dios, tiende Pastora, a tumbar la fe. sí, yo no volví a ir yo no volví a ir a ningún médico. Yo dije, mi médico es Dios, yo no soy infértil, yo soy fértil, yo voy Amén. a producir y voy a producir. Y yo me acuerdo que mi hermana Y, Sofía cuando daba testimonio, donde quiera que iba a predicar, ella es misionera, ella siempre da mi testimonio. y Usted esa es tiene la tres fe, hermosas pastora. criaturas. Eso es fe porque en este tiempo la gente dice, no, que yo decreto, que yo manifiesto. Esa es una palabra que se ha vuelto súper de moda. Que manifestar, manifestar. ¿Cuál manifestar? No, Es Hebreos no, 11:1 que dice que la fe es la certeza de lo que de se lo que se espera espera. y estar convencidos que vamos a recibir lo que no Lo vemos. que no vemos, pastora, todo en nuestra vida, mi esposo y yo, ha sido un testimonio de fe. Mi carro, yo me acuerdo que, suegrita, si está por acá, perdóneme, pero tengo que contar este testimonio. Mi suegra es una tremenda sierva de Dios. Yo la amo mucho y es mi pastora. Es como una segunda madre para mí. Ella me ama. Cualquiera podría decir, no funcionan las relaciones entre suegras porque viven lejos. No, yo viví 10 años en su casa y después cuando yo me mudé a mi casa nueva me la llevé conmigo. Ahí estuvo ella también un tiempo conmigo. Y, ¿qué le digo? Es una mujer de fe, pero me acuerdo que en un momento dado yo le decía, yo recortaba, allá hay una, se me olvidó el nombre de la tienda de la Casa Pela, habían, sacaban en las portadas los carros. Entonces yo agarré un carro blanco y yo lo recorté y lo puse en mi libro de sueños. Y yo dije, yo quiero este carro, Señor. Yo sé que para ti no es nada imposible. Y Amén. lloraba, yo decía, en algún momento yo lo voy a tener, Padre. Y 0 kilómetros, nuevecito. Wow. Y me acuerdo que mi suegra me reprendió y me dice, hija, es que tú eres demasiado ambiciosa, eso es ambicioso, con lo que el Señor te dé, eso es suficiente. No, suegra, yo quiero este, le decía, yo quiero este. Increíblemente, pastor, el día que andaba con mi esposo, no andábamos planeando comprar el carro, íbamos pasando enfrente de la casa comercial y mira el carro de mi sueño. Yo le dije, ese es el carro que yo quiero. Y me dice, le digo, pues entremos solo por preguntar, le digo así, vamos a verlo. Y yo, siempre que yo miraba algo, igual me pasó con esta casa y la casa en Nicaragua. Aquí hay Siempre otro yo montón de iba, chavalas de fe diciendo que son así mismo. Las otras chavalas de nuestra edad. sí, pastora, mire, yo siempre quiero inyectarles esta fe a la gente de que si creen, pastora, para el que cree todo es posible. Pero no es una fe así como usted dice, voy a manifestar, no. Es una fe firme de creer que Dios puede hacer posible lo imposible. Pero no solamente la fe, pastora, la fe tiene que llevar consigo obras. La fe sin obra está muerta. O sea, debemos de trabajar por nuestros sueños, por construir nuestros sueños, porque nuestra fe, porque las obras que queremos ver a través de nuestra fe sean reales. Entonces, cuando vimos ese carro, nosotros ciertamente, mi esposo venía trabajando, teníamos ahorro, un poquito de ahorro, pero salimos de ahí con mi carro. Bueno, me lo mandaron 2 días después, pero salimos con el papel ya de mi carro. Entonces, y después con lo de mi casa. 10 años vivimos de mi suegra, que ella le regaló un pedazo de terreno a mi esposo, ahí Yo construimos, pensé que ahí iba a decir un vivimos. pedazo de carro. No, espérense que el testimonio de mi suegra es que, bueno, cuando después lo de mi casa, lo mismo, yo decía, mi amor, le digo, yo quisiera que compráramos, que construyéramos en esta zona residencial, es una zona residencial ahí en León que se llama Fátima, muchos conocen, creo que si hay gente de aquí de Nicaragua y de León la conoce, entonces me decía mi esposo, pero ahí vos sabés que está caro, pero aquí yo quiero. Y siempre los domingos después de los servicios íbamos a almorzar y pasábamos en el carro. No, ya en ese entonces ya teníamos la camioneta, él ya tenía su camioneta. Y pasábamos pasemos por acá, pero ni terrenos hay, pasemos, solo pasemos. Yo quiero conocer, quiero ver. Ahí está uno. Y allá, pastora, se dio el terreno adecuado, se dio y le digo, yo lo que quiero es sentarme con un arquitecto y decirle cómo quiero mi casa. Así como lo estoy diciendo, así fue. Mi esposo y yo nos sentamos con un arquitecto, no, yo quiero que mi casa sea así, que tenga esta entrada, que tenga esto, con este piso, con tantos cuartos, con jardín enfrente del cuarto, así como la diseñamos, así como la soñé, así la plasmamos en el papel y así la construimos. Esto solamente Dios lo puede hacer. Dios pone sueños en nuestra mente, en nuestro corazón y a través de la fe pueden ser posibles, pero tenemos que trabajar por ellos porque
muchas veces podemos andar nada más en círculo, decir que tenemos fe, pero no tenemos obra. Amén. Tenemos que trabajar por nuestro sueño. Entonces, eso fue muy hermoso. Y para cerrar con la de mi suegra, una vez me decía ella, estando en Nicaragua, ay, hija, me dice, yo le estoy orando a Dios, me dice que me dio un carro, dice. Entonces le digo, órale, usted sabe que Dios contesta así, dice, pero Y pida los 0 kilómetros. sí, no, ella no me dijo eso, mire, pastora, yo todavía le hago bullying a mi suegra, la molesto, ¿se acuerda? Ahora no, ella tiene un carro ahorita 2018, ¡Guau! ¡Qué 2019, bendición! pero en ese entonces estábamos ahí en Nicaragua y me dice, aunque sea un carrito que con solo que me lleve de la casa a la iglesia, no importa, yo no quiero lujo. Bueno, a Dios le va a conceder el deseo de su corazón. Pastora, para no se le largo el cuento, le salió un carrito en $500. ¿Usted qué cree? Solo la llevaba de la casa y llegando a la iglesia se le apagaba. Se le apagaba. Y ella me decía, bandida, me decía, yo me reía. Pero, ¿se acuerda? Le dije, yo le dije, o sea, pero eso fue lo que usted pidió. Eso fue, ay, hija, tenés tanta razón. Dice, ahora no, ahora su carro de ella es, pero, ¡Guau! o sea, algo ya diferente. Y así ¿Sí? como fue en lo natural, en lo material, en un vehículo, por aquí alguien pregunta, ¿ahora cuántos hijos tiene? La pastora tiene tres y lo más hermoso es que Tres. los tres sirven al Señor. Llegó el mayor, luego llegó otro y llegó la princesa más hermosa que cumplió años esta semana. Sí, Imagínate, o sea, no le dio uno ni dos, le dio tres hijos. O sea, eso fue respuesta sobrenatural. amén, así es, tres hermosos hijos, pastora. Yo sé que ahí por ahí la adolescencia empiezan a sacarle las canas verde a una, pero casualmente hoy en la mañana en mi devocional decía, eh, leí una parte donde decía que así como el Padre es amoroso, así como o sea, el Padre es amoroso con nosotros. O sea, tenemos un buen Padre, que así nosotros siendo malos también podemos dar cosas buenas a nuestros hijos. Y yo me ponía a pensar, pero sí, yo me acuerdo en mis tiempos de rebeldía. No es que estoy diciendo que voy a dejar pasar con ellos, tienen que haber reglas y cosas así, pero tengo hijos maravillosos, pastora, no perfectos. Qué Me acuerdo que bello. mi esposo dice siempre cuando vamos a una iglesia, tengo hijos imperfectos. O sea, porque ellos siempre están en un púlpito ministrando, no los vean a ellos, pero sí vean, pero sí sé que aman a Dios. Aman a Dios. Estaba viendo fotos de cuando mi Sophie recién llegamos acá y no teníamos ni para llevar a un médico y postrada en un sillón con fiebre y miré a mi hijo mayor en una foto donde él se arrodilló a orar por ella. Tienen principios, pastora, y la semilla ha sido sembrada. Me acuerdo que le decía a mi esposo, es bien grosero, solo porque lo hacían con vos, le digo, lo querés hacer con ellos, están en Nicaragua, mi Sofi de 2 añitos. Mi esposo los levantaba a los 3 a las 5 de la mañana a orar. Y la Wow. Sofi tengo, yo guardo recuerdo de todo, mi Sofi así toda con sueño, toda mal encarada, pero ahí estaba ella orando. A las 5 de la mañana los levantábamos. Les hemos enseñado a ayunar desde chiquitos, les hemos enseñado que cuando hemos pasado acá problemas, circunstancias difíciles, les hemos enseñado de que ahí vamos a orar. Amén. Cuando nos hemos quedado en momentos duros, vamos a recurrir a la oración, a buscar a Dios. Y Es hay la algo semilla que hemos sembrado. Y esa semilla, pastora, es algo tan poderoso porque, o sea, ya como cerrando este tiempo para darle gloria a Dios y orar porque hay muchas peticiones acá, pero como el Señor siempre cumple lo que Él promete y siempre hay Amén. una herencia, yo siempre les digo, hay una herencia, es una casa, es un vehículo y es chévere dejarle herencia a nuestros hijos, pero hay algo mayor que les podemos dejar y es un legado y eso es lo que hay en Amén. ustedes. Y eso es irrevocable, ese llamado, ese Amén. ministerio, dice la Biblia que esos dones son irrevocables. Y es lo que los pastores, sus suegros, sembraron en el pastor Josué. Y eso es Amén. irrevocable. Porque gente me Así dice a es. mí, no, pastora, o sea, porque usted sirve a Dios, sus hijos necesariamente no van a servir a Dios. O sea, yo he declarado que ellos son del Señor y yo los tengo en mi corazón. Exactamente. El celular de mi hijo, cuando él me llama, sale Pastor Federico David. Cuando me llama el chiquito, ahí sale Ay, qué Pastor y lindo. Misionero Juan Miguel Oquendo, porque es lo que es sí o sí, ellos están llamados a servir al Señor. De Así pronto es. vaya a haber un tiempo donde se dediquen a otra cosa, que el Señor los vaya a formar, pero eso ocurrió con ustedes, o sea, pasaron ese proceso tan doloroso, pero el Señor los trae a este país, los llena de gracia, les pone contactos de oro y en este momento ustedes están empezando esa congregación y usted me decía el otro día, yo no fui a un seminario ni nada, pero yo tengo ese llamado en mi vida, he cuidado gente, hay personas que vienen detrás de mí
y ahora esas personas la pueden llamar a usted pastora porque hay un llamado y porque ustedes están sirviendo a Dios, pero ese es el anhelo más grande de un papá, que sus hijos sirvan a Dios, sí, que sean Amén. brillantes, que sean profesionales. Estoy segura que su suegra, la pastora, anhelaba que el pastor Josué fuera un ingeniero, pero más que nada su Sí, oración era que ese ingeniero le sirviera a Dios, o sea, que Josué así cumpliera el es. propósito de Dios. Y en su caso es igual, ¿no? Que como el Señor ha cumplido todo ese llamado acá. Entonces, para ir terminando, ¿qué le diría usted a esas mujeres que están llorando hoy por una situación familiar, con un hijo, con imposibles en sus vidas? O sea, ¿qué palabra les dejaría hoy para que oremos y para que toda esa fe y toda esa experiencia que usted ha vivido también ellos la puedan vivir? Ok. Pues le quiero dejar como mensaje a todos los que nos están viendo, sea cual sea la circunstancia, si estás creyendo por algo, primeramente, si estás creyendo por algo que Dios sí puede hacer en tu vida, que no dejes de creer, pero junto con tu fe tengas acción. O sea, no dejes de clamar. Dice la palabra de Dios que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Justamente ayer oraba, antier oraba con mi suegra por un trabajo. Entonces, que yo sé que es difícil entrar a eso. Y me decía, en el libro de Hebreos, me leía, no lo tengo ahora presente, pastora, pero decía, vieron y saludaron, lo saludaron como, a ver, no lo recuerdo, pero como que tú estás viendo lo que tú quieres y tú lo estás saludando y lo estás recibiendo, estás diciendo, eso es mío. O sea, el poder creer. La palabra de Dios dice, pastora, que al que cree todo, no dice algunas cosas, todo le es posible. Y la palabra creer conlleva una responsabilidad, no solamente, como usted decía, de decir voy a declarar, voy a confesar, voy a manifestar. No, nuestras acciones tienen que ir amarradas de nuestra fe y poder trabajar. Por ejemplo, ¿qué te puedo decir yo con mi hijo? ¿Cuál era mi fe? Era que yo creía que Dios podía darme un hijo. ¿Cuál era la acción que yo tuve? Empecé a llamar las cosas que todavía no eran como si ya fuesen. Empecé a decir, Señor, gracias por Jonathan Josué. Y pudo haber sido una niña, pero mi fe era que yo quería un niño. Yo decía, gracias por Jonathan José. Ustedes, los que conocen a mi hijo, saben que mi hijo es parecido físicamente a mí y tiene la inteligencia de su padre. Él dice que quiere ser ingeniero como su papá, está luchando por eso. No, qué belleza. Entonces, pero esa fe a mí me enseñó, pastora, de que esa convicción de tener la fe me enseñó de que para Dios no hay nada imposible. Ahora bien, sé que muchos, porque he tenido algunos mensajes en TikTok donde me dicen, pero yo le oré a Dios porque no se muriera mi mamá y de todas formas se la llevó, por eso no creo en Dios. Yo te pudiera decir lo mismo. Yo le pedí a Dios mucho tiempo por la sanidad de mi madre, le pedí por la sanidad de mi padre, pero se me quedó bien grabada en mi mente, pastora, que yo dije, lo mejor ellos lo tienen, la salvación. ¿Qué hubiera sido si no hubiéramos conocido a Cristo y ellos no hubieran llegado a Cristo? Y de todas formas, en algún momento de la vida vamos a tener que partir. Pero lo que ellos se llevaron, pastora, la eternidad con Cristo, eso no tiene precio. Me dolió la muerte de mi madre, pero yo no estoy enojada con Dios. Dios ha sido maravilloso, ha sido bueno. Yo estoy agradecida con Él porque mi madre, mi padre y mi hermano están con Él. Están ahora disfrutando de la vida eterna. Sé que son momentos difíciles, quizás lo que puedan pasar algunos de los que están acá si han tenido una pérdida con algún ser querido, con algún familiar, es algo que no tiene nombre, es algo sin precedentes, ¿sí me entiende? No tiene nombre. Miren, perder un hijo, yo sé que para muchos pueden decir que tú no has perdido un hijo, yo sé, tengo a mis hijos, gracias a Dios me los ha guardado. Y yo sé que tal vez no se compara el dolor de perder un hijo con perder un hermano, un padre y una madre, pero Dios es soberano, pastora. Dios es soberano y yo le quiero decir a la gente, no decaigan de su fe, no dejen de creer. Dios te puede traer de la nada a lo mucho, pero hay una cosa de la cual nunca te debes olvidar. Nunca. Yo en el momento de dolor, cuando murió mi hermano, al domingo siguiente me tocaba servir en la iglesia y yo recuerdo que en ese momento en la iglesia donde iba, mi pastor me dijo, tú puedes no venir. No, yo voy así con dolor, así con tristeza, pero yo voy a seguir cantando, yo voy a seguir sirviendo, yo voy a seguir adorando, lo mismo con mi papá. Pero hermana, tú tienes, no, yo voy a seguir en medio del dolor.
en medio del quebranto, en medio del sufrimiento, en medio de todo, cuando aún decides seguir adorando a Dios, cuando aún decides seguir buscando a Dios, seguir confiando en Dios, hay algo que pasa dentro de ti, pastora, que no sabes cómo Dios va aliviando tu carga. El dolor de perder los padres, de perder un ser amado, no es que se te va de la noche a la mañana, no se te va, sino que aprendes a vivir con eso, de que quedas con el recuerdo hermoso de ellos, pero sabes de que Dios sanó las heridas. Yo tengo un concepto que lo he escuchado acerca de una pastora que yo sigo mucho, me gusta mucho también, que dice, yo dudo de aquellos soldados que no tienen heridas. O sea, estamos en este batallón somos soldados de Cristo y cuando nosotros tenemos cicatrices de los que un día fueron nuestras heridas, eso tiene todavía mucho más valor. Les está hablando ahora una mujer que ha sufrido, que ha pasado miseria, hambre, escasez, desprecio, humillaciones, dolor, traición, que no he pasado, pero en medio de todas estas cosas he encontrado siempre mi refugio en Dios. He encontrado mi esperanza en Dios y he puesto mi fe y confianza en Dios. He entendido que el único que puede hacer todo por mí, sanarme, restaurarme, ayudarme, proveerme, darme lo que necesito, incluso conformarme cuando le pido algo y no me lo da, porque las respuestas de Dios siempre van a ser sí y amén, pero en su voluntad siempre nos va a decir sí, pero a veces nos va a decir no, o a veces nos va a decir espera. Y yo le doy gracias porque honró mi fe cuando yo clamé por mis hijos, cuando aún la ciencia se opuso y dijo que no, pero Dios dijo sí y me dio tres. Los otros dos vinieron ya fáciles. El primero costó, pero los otros dos vinieron fácil. Y quiero darles este consejo. Si tienes un sueño, por muy difícil que parezca, si tienes sueños con tus hijos, de tener hijos y no puedes, de tener un emprendimiento, ponle nombre. Ora por eso, pero solo como decía siempre mi suegra y nunca se me olvida, solo dale gracias. Solo dale gracias a partir de eso y empezar a decirle, Señor, gracias por el hijo que te estoy pidiendo. Ponle nombre, así como hice yo, ponle nombre. Gracias por esto, gracias por aquello, gracias por mi sanidad, Señor, gracias porque estoy sano, gracias porque estoy restaurado, gracias. La restauración matrimonial, wow. Dios hace maravillas, pero siempre que tú pongas tu confianza y creas de todo corazón en que Dios puede hacerlo. Yo he visto restauraciones de matrimonios, de familias alrededor de mi vida. Lo he visto y he sido, y le doy gracias a Dios por en aquellos en los que nosotros como familia hemos sido parte de eso. Bendecimos el nombre de Dios por eso y tengan ánimo, tengan fe que su fe no decaiga, que su fe no decaiga y que esa fe pueda creer, esa fe que está en ustedes, puedan ustedes creer que esa fe vence todo lo que parece imposible. Para Dios no hay nada imposible. Yo les bendigo en el nombre de Jesús y de verdad que es una bendición haber podido compartir este día con usted, pastor, y con toda esta comunidad hermosa. Gracias, pastora. De verdad hemos sido muy bendecidos con su testimonio, con poderla conocer. Y vuelvo y lo digo, para Dios no hay casualidades y Él tiene maneras Amén. extrañas de trabajar, de obrar. Y sé que toda esta palabra de fe, todo el testimonio que usted hoy nos ha compartido ha bendecido a muchas personas por aquí. Elisa decía ahorita, lloré tanto por mi familiar, creo que era su padre, y finalmente murió. O sea, tantas cosas que yo estoy segura que el Señor ha traído en esta mañana porque necesitábamos escucharlas. Yo soy la primera que levanto mi mano para dar gracias a Dios por esta palabra tan hermosa que Él nos ha dado en este día. Así que, pastora, si Dios lo permite, pronto estaremos aquí en nuestra conferencia de Mujer de Fe, Woman of Faith, que realizaremos 16 y 17 de mayo. Este año el lema es Viviré para testificar. Imagínense, Wow, viviré aquí para estamos, testificar. mujeres de testimonio, pastora, y yo espero que toda esta comunidad hermosa que nos esté escuchando ahora podamos escuchar, podamos ver, leer testimonios de lo que Dios va a empezar a hacer en sus vidas, pastora. Es todo nada más tener fe y creer. Amén, amén. Muchas gracias y pues vamos a terminar orando. Quizá no vamos a Claro, poder mencionar todas las peticiones, pero vamos a sellar este tiempo glorificando al Señor, dándole gracias por la vida de la pastora, de su familia y creyendo que lo que Dios hará es aún mayor. Amén.
Padre, Amén. en el nombre de Jesús te damos infinitas gracias, Dios, por este momento En tan el lindo que nombre nos de has Jesús. regalado. Gracias, Gracias, Padre. Dios, por la vida de la pastora Zenelda, por el pastor Josué, por cada uno de sus hijos, Dios, porque ellos son hoy un testimonio de lo que tú puedes hacer con alguien que Gracias. se rinde completamente a ti. Gracias, Bendícelos, Señor, sigue Dios. cumpliendo el llamado para ellos, síguelos llevando de En el gloria en nombre de gloria, de Jesús. triunfo en triunfo, sígueles, Señor, Gracias. mostrando cómo todos esos procesos han valido la pena. Amén. Pero también, Dios, Amén. bendecimos a todos los que están aquí escribiendo sus peticiones. En el Muchos nombre de están orando por Jesús. un hogar, como Gracias. Mónica que ora por su Amén. esposo, otros En el están nombre de orando por ese Jesús. propósito, otros están orando por sus hijos, otros por su matrimonio, otros por un Amén. empleo, otros por sus documentos, otros por esa enfermedad que los ha En el nombre atormentado. de Pero Jesús. Padre, nosotros creemos en esperanza Así contra es. esperanza y como dice aquí en Hebreos 11, capítulo 11 y versículo 39, todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios una cosa mejor para nosotros. Padre, gracias porque hoy saludamos, Gracias, porque hoy vemos, Padre. porque así ocurra, no Amén. un milagro como lo esperamos o cuando lo esperamos, Gracias. todavía vamos a confiar y vamos a depender de ti. Te amamos, Dios, y dejamos este momento en tus manos, orando, Señor, En que el hayan nombre de personas que Jesús. hoy, al escuchar este testimonio, abran las puertas de su corazón a ti, te hagan a En el ti el nombre de único Jesús. salvador de sus vidas, o otros que a lo mejor se habían apartado o estaban fríos espiritualmente, puedan encenderse, Señor, con esa llama de tu Amén. Espíritu Santo. Amén. Así Te sea. amamos, Dios, En y el dejamos nombre de este momento en Jesús. tus manos para la gloria y la honra de tu nombre. En Cristo Jesús, amén y amén. Amén. Pues un abrazo grande, pastora, Gracias, feliz pastora. día. Nos estamos Feliz viendo día. por acá. Gracias por invitarme. A todos un abrazo y los esperamos nuevamente el lunes. Recuerden que este es el devocional donde nos conectamos para orar, para leer la Biblia. Sigan adelante. También somos la iglesia Comunidad de Gracia en Katy. Así ustedes nos pueden buscar en YouTube, en Instagram, aquí mismo en TikTok. Todo el tiempo estamos compartiendo palabras de fe, palabras de vida y palabras de esperanza. Así que un abrazo grande, sigan a Cristo y que hoy sea el mejor día de sus vidas. Nos vemos si Dios lo permite el lunes y la próxima semana vamos a tener otra invitada nicaragüense también contando aquí su testimonio. Hebreos capítulo 11, mi tocaya Andrea, Hebreos capítulo 11, todo ese capítulo habla de la fe, pero el versículo 39 dice que muchos no alcanzaron el milagro, pero Dios proveyó algo mejor para ellos. Feliz día y que Dios los bendiga muchísimo.